¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este episodio es del 2 de mayo del 2025 y es un viernes y este es el último, quinto episodio de esta serie sobre el sueño, sobre dormir, sobre el fascinante mundo que nos espera, que tenemos todos la ventaja, todos el regalo de tener cada vez que nos vamos a dormir en las noches, el mundo de los sueños. Y esta idea tal vez se puede ver como algo negativo. Puedes morir en un sueño. ¿Qué significa morir en un sueño? Aquí voy a irme a la referencia a una película Inception, que habla mucho del mundo de los sueños y a mi gusto hace un muy buen trabajo esta película con Leonardo DiCaprio del 2010, me parece Inception, de qué sucede y que inclusive cómo te puedes meter en sueños de otras personas y cosas. Eso creo que ahí sí exageran un poco, pero manejan un concepto interesante que habla, una, que puede existir, que eso no lo tocamos en esta serie de 5 episodios, que puede existir el concepto de tener un sueño dentro de un sueño. A mí me ha pasado, yo creo que es común. Una vez fue una cosa curiosa que me levanto, estoy en mi casa, todo se ve muy real, voy al baño y luego de repente despierto y estoy otra vez en la misma situación de que estoy en mi cama y todo, y me levanto y sigo soñando, o sea, era un sueño dentro de un sueño. Entonces ahí sí ya estoy escéptico porque digo, oye, ¿qué acaba de pasar? O sea, entonces tuve un sueño y ahorita ya estoy consciente, ¿no? Ahí también voy al espejo y ahí sí despierto y ahí sí ya sentí como que ya estaba en la realidad, ¿no? Entonces, no sé qué me quiso decir ese sueño o qué situación viví. Obviamente lo recordé, pero fue curioso. Y yo creo que a todos nos ha pasado que hemos muerto en un sueño. Yo he caído por acantilados, en algunas ocasiones voy cayendo como que del cielo hacia la tierra. Eh, También he soñado que muero ahogado. eh, y lo que sucede, al menos a mí, y parece que es lo común, es que despiertas del sueño. Es todo lo que sucede. O sea, el sueño, o sea, qué curioso, hay que pensarle ahí un poquito, que no hay muerte dentro del sueño. O sea, muerte de perder la conciencia y de irnos a donde nos vamos en la muerte física, que yo pienso que es algo muy similar a lo que vivimos en los sueños, si no es que casi idéntico, ¿eh? Estamos en un estado puramente espiritual. Hay que recordar, somos un espíritu, tener una experiencia física, una experiencia consciente, una experiencia corpórea. Nuestro cuerpo es el medio, es el vehículo que nos permite tener la experiencia. El cuerpo muere, ya no podemos tener la experiencia, entonces ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a ese mundo. ¿Qué creo que sucede en las noches? O sea, en esencia, todas las noches nos preparamos para la muerte o vivimos algo similar a la muerte, porque el cuerpo se queda tranquilo, se queda descansando y nosotros estamos en otras dimensiones y en otros lugares. Entonces, el concepto de morir en un sueño te regresa a la conciencia, es lo curioso. Entonces, el video de soporte toca más el tema de una noción que se tenía por tiempo, que si morías en un sueño era una premonición que ibas a morir muy próximamente en vida. También está el tema de qué significa soñar cuando un ser querido, cuando un familiar, cuando un amigo, etcétera, muere en un sueño, lo ves morir. A mí me ha tocado, yo creo que unas 2 veces, se ríe, se lo han platicado, pero se ríe, estar en el velorio de mi esposa, ¿no? Soñando y muy triste, llorando y gente dándome el pésame y todo. Y se lo platico a mi esposa y se ríe, y dice, ah, ya me quieren matar o algo. Y es algo muy curioso. Existe la idea de que eso es algo no necesariamente malo, sino que es algo que significa que esa persona va a tener una larga vida, ¿no? No creo que signifique que estás previniendo una muerte o una situación así. Entonces, vamos a ver el video de soporte. ¿Puedes morir en un sueño? Yo creo que todos estamos, yo creo que sí, en el sueño. No significa que es la muerte en vida, no significa que es una premonición de la muerte en vida. Es un concepto bastante interesante. Vamos a verlo juntos. Una de las leyendas más populares sobre los sueños es que si mueres en un sueño, también morirás en la vida real. Sin embargo, la realidad ha demostrado repetidamente que esta noción es falsa. Incontables personas han experimentado la muerte en sus sueños, ya sea cayendo en un abismo profundo, siendo perseguidos sin descanso o soportando otros escenarios inquietantes, solo para despertar completamente ilesos. Aunque el pánico puede persistir durante unos momentos, tanto el cuerpo como la conciencia permanecen intactos. Este intrigante fenómeno plantea naturalmente una pregunta fascinante. Si la muerte en un sueño no nos mata realmente, ¿qué significa en realidad? Desde un punto de vista neurológico,
el sueño y la muerte comparten algunas características notablemente similares. En ambos estados parece que la conciencia se desconecta de la realidad física. Cuando dormimos, nuestros cuerpos se vuelven casi inmóviles, nuestras frecuencias cardíacas y respiración se ralentizan y nuestros cerebros pasan a modos de actividad únicos. Este estado de desapego guarda un sorprendente parecido con lo que muchos describen durante las experiencias cercanas a la muerte, esos raros momentos en los que las personas sienten que están dejando su cuerpo físico, flotando en un espacio infinito o reviviendo los recuerdos de su vida. Algunas personas incluso relatan encuentros con entidades misteriosas, visiones de una luz mística o una abrumadora sensación de profunda paz, experiencias que reflejan las vívidas y surrealistas sensaciones que encontramos en nuestros sueños más intensos. Tales observaciones dan lugar a una hipótesis que invita a la reflexión. ¿Son los sueños meramente productos de nuestra imaginación hiperactiva o podrían estar sirviendo como una especie de ensayo para la separación definitiva, la muerte misma? Quizás, cada noche, al rendirnos al sueño, y nuestra conciencia aparentemente se separa de nuestra forma física, nuestras mentes están participando en un sutil ejercicio, que gradualmente nos prepara para la transición final. Desde este punto de vista, los sueños podrían no ser aleatorios en absoluto, sino más bien un proceso necesario para clasificar emociones y experiencias en preparación para un estado donde la existencia física ya no es un factor. Varias tradiciones espirituales, que abarcan tanto culturas orientales como occidentales, han sugerido durante mucho tiempo que los sueños sirven como un puente entre el mundo físico tangible y otro reino de existencia. En el budismo tibetano, por ejemplo, la práctica del yoga de los sueños se considera un método profundo para entender la verdadera naturaleza de la conciencia y para prepararse para el eventual encuentro con la muerte. Aunque la ciencia moderna aún no ha demostrado de manera definitiva que los sueños estén directamente relacionados con la transición más allá de la vida, sin duda continúan suscitando profundas preguntas sobre la esencia misma de la conciencia y la realidad. ¿Crees que los sueños son simplemente una función del sistema biológico humano? ¿O podrían ser una puerta a misterios que permanecen más allá de nuestro control? Ok, creo que es fascinante, especialmente lo que dice prácticamente el último minuto del video de soporte, donde es esta sensación que yo también tengo, que los sueños, entre otras cosas, entre muchísimas funciones que el mundo de los sueños tiene, la preparación a este desapego físico, a este dejar el cuerpo, que es un acto traumático. Y es traumático especialmente porque nos despedimos del cuerpo, ¿no? Y nos despedimos de la mente, que hace parte del cuerpo. Yo les he dicho muchas veces que no siento, o sea, siento que es imposible tener una experiencia de muerte en paz, así con total, cuando dicen es que se fue muy tranquilo, se fue en el sueño, el cuerpo va a ser problema. El cuerpo y la mente van a exigir mucho durante la muerte porque saben que es el final para ellos, definitivo. La mente no se quiere convertir en simple materia, el cuerpo no se quiere convertir en simple materia. De cierta manera siento que la mente dicta al cuerpo en esa ocasión. Y por eso todo ese miedo, toda esa adrenalina, todas esas situaciones en que va a ser todo se trata de intentar continuar viviendo un día más, una hora más, un minuto más. Y pues tiene que llegar a un punto. La muerte es un acto definitivo. La muerte física, la muerte del cuerpo es un acto definitivo. Y siento que de cierta manera el sueño nos prepara para ese acto de vivir sin un cuerpo, para ese acto de vivir en el mundo espiritual. Sí, yo sé, se le conoce el astral, que es el plano paralelo a esta realidad, donde están los seres desencarnados. Perdieron la carne, perdieron el cuerpo, pero no se han ido de esta realidad, no han aprendido a irse de esta realidad, están apegados a esta realidad, por eso están desencarnados. El plano astral no es definitivo, es temporal, es un plano de transición y es un plano que siento que accedemos durante el sueño, que es por eso que se pueden dar también comunicaciones con seres queridos por medio del plano astral. Entonces, ¿pueden morir en un sueño? Sí, creo que no es tan significante qué sentido tiene o qué nos quiere decir. Lo que creo es que la muerte y el sueño están muy relacionados y que el sueño es, como dice el video de soporte, un ejercicio a esta transición, a este acto definitivo que todo nos va a pasar tarde que temprano. Espero te haya gustado esta serie de 5 episodios acerca del sueño. No va a ser lo último que voy a hablar del tema. Voy a intentar tocarlo con invitados, voy a intentar a ver
Si le interesa el tema a José Luis Cortés Peñafiel, que de seguro sabe de esto. Voy a intentar traer un par de invitados y voy a seguir tocando temas acerca del sueño, que en esencia fueron 6 episodios, solo que hubo ahí una precuela o un episodio que lo tuve que insertar al final, lo encontré después de ya preparar estos episodios, que fue el de los 5 minutos antes del sueño, pero en esencia fueron 6 episodios que tocamos sobre el fascinante, fascinante mundo de los sueños. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.